Bueno, pues esa sintonía nos avisa que está el amigo Juan Manuel Reyes Cornejo con nosotros. Juanma, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, y a todos los oyentes. Bueno, de antemano muchísimas gracias de estar ahí. También saludamos a todos los que nos siguen a través del Facebook o del YouTube, también como se dice ahora, porque está ahí la fotografía de Juanma y estamos aquí ávidos ya de que pase pues estas cuestiones que son necesarias, obviamente, y hay que respetarlas como tiene que ser, y que ya podamos recibir a la gente aquí en el estudio. Pero en el intre, como te dije, pues tengo por ahí ese timplillo que me regaló doña Olga, que de aquí le mando un beso a ella, que ha estado media fachuchita en el hospital, y a toda su familia, Negrín. Y también, por supuesto, el amigo Noé, que me dejó este carrito, que es para poner el móvil, así de esta guisa, que muchísimas gracias. La gente agudiza durante el episodio de confinamiento, se puede decir que el ingenio, y en el caso de Noé le viene de familia, así que muchas gracias, aquí está. Y bueno, con Juanma, pues saludarle. Antes que nada, tengo que felicitarte a ti y tu esposa, porque ayer celebraban también esas bodas sería de 25 años, sería. Serían de plata, sí. De plata, 25 de plata. años, un cuarto de siglo. Bueno, pues como dices tú, con Pero todos bueno, los por lo avatares. menos podemos contar que hemos llegado ahí, que por desgracia hoy en día muchos de estos proyectos fracasan al poco tiempo, porque vivimos en una sociedad muy precipitada y en la que estamos más dedicados a otros menesteres que a los propios y casi las parejas no se ven por el tema del trabajo y bueno, en estas etapas de crisis pues cada vez se agudiza más y bueno, esto también ha sido una prueba de fuego, este confinamiento, ¿verdad? Porque Cierto. De alguna manera el convivir las 24 horas bajo el mismo techo y en unas circunstancias un poco... Bueno, pero siempre viendo quizás, amor, el vaso medio lleno más que medio vacío, y a lo mejor a muchas parejas, no digo que a otras no, pero a otras les ha hecho hablar de cosas que nunca habían hablado, de jugar juntos a un juego, no sé, hay tantas cosas ahí que también han estado positivas, ¿no? Sí, está claro. Está claro, pero ¿sabes lo que pasa, Isidro? Que vivimos también en una sociedad muy superficial. Corre, el dile. Sí. Bueno, muy bien. Eso hace que las cuestiones... Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que íbamos a hablar, que ya ha cerrado ese capítulo de fiesta la localidad de Realejo, que es el mes de mayo por excelencia de la fiesta, ¿verdad? En cualquier caso, te invito a ti y a toda la audiencia para que este sábado a las 9 de la noche vean el especial que, con motivo de que se declaró ese luto nacional, pues no se pudo poner el pasado fin de semana, que tocaría el Festival de las Islas, la romería, el Día de los Remedios, pues va a ser este fin de semana, es decir, sábado, domingo y lunes. Y el sábado tenemos algo muy bonito, de verdad que estoy enamorado, porque he participado con un equipazo del área de fiesta que dirige ese joven emprendedor que es José David Cabrera Martín, con Samuel Fumero, el hijo y García, no me olvido de Imelda, de Domingo Imelda, y con Asterio, con Felipe, con Genaro, con tanta gente que ha estado ahí colaborando con nosotros, que se le agradece, y especialmente a una persona que se llama Begoña, la de Caridad, arriba en esa encantadora casa, ese patio, esa casa de la calle del medio de arriba. Pero bueno, son cosas que no se las pueden perder. Recuerden, este sábado a las 9 de la noche en el Facebook de la Concejalía de Fiestas, pero también me imagino que el de la propia ayuntamiento y el de esta casa de Radio Realejo. Juanma, habían varios temas, yo te había sugerido algunos, al final tú me mandaste alguna cosita, pero no me acuerdo muy bien. No, yo estaba a tu disposición y me parece perfecto que hablemos de estas fiestas que desgraciadamente no hemos podido vivir de una forma cercana, pero sí, como bien tú dices, y gracias a ese gran equipo que tiene el ayuntamiento, de una forma virtual, pues se ha podido de alguna manera no dejar pasar el mes de mayo sin pena ni gloria, como diría el otro, sino celebrando las distintas festividades, empezando por la Santa Cruz, pasando por San Isidro y Santa María de la Cabeza, los santos patronos, que por cierto, ya comentaba yo más atrás que es una de las fiestas más antiguas de la isla en cuanto a la vocación de San Isidro, que tenemos que remontarnos a 1647, y que prácticamente
medio siglo después de que fuera beatificado el santo madrileño, ya llega a la isla de manos tanto del municipio de San Isidro, o sea, del municipio de Los Realejos, de Realejos Alto en concreto, y que después, fíjate tú, cosas curiosas también que tiene nuestra isla, en un paraje desértico como era Chuchurumbache, que es lo que hoy conocemos por San Isidro, en el municipio de Granadilla. Churumbache, qué palabra esa, ¿no? Sí. Sí, es el nombre del El topónimo de San topónimo Isidro. Guanche, sí. Sí, pues aparece otra imagen también por esa casi misma época, un poquito posterior, sobre 1650 y algo creo que fue, en una pequeña ermita, en un paraje desértico, Sí. y que es un hermano gemelo del que tenemos en el Realejo. Lo que pasa es que después las imágenes han tenido distintos tratamientos en sus restauraciones, y en el caso de la sureña pues ha perdido un poco el estofado honor y tal, pero que son dos gotas de agua. Aquí afortunadamente estuvo, creo yo, que Perdigón por medio, pero al final también pues la tocó ya don Ezequiel se encargó de recuperar la antigua capa de policromía y quedó la imagen más próxima a su estado originario. Sí. Bueno, pasando por San Isidro y terminando, como no, con un mes eminentemente mariano para los cristianos, que es el mes de mayo, con Nuestra Señora de los Remedios, que también, por otro lado, es nada menos que la patrona de la isla y que tiene vocaciones en distintos municipios, un poco por similitud con lo que fue la capital del archipiélago, que era La Laguna, con Nuestra Señora de los Remedios, lo que fue luego la catedral. Y eso que siempre tú lo nos has aclarado, que siempre nos has dicho, miren, que la titular de la isla no es la Virgen de Candelaria, la patrona general de las Islas Canarias es la Virgen de Candelaria, pero la de la isla, a pesar que se celebra, es día de fiesta el día 2 de febrero, ¿no? Aquí en Tenerife, pero tú siempre nos recuerdas que es la Virgen de los Remedios, ¿no? Sí, señor, y que las localidades luego empezaron a adoptarla también, y la tienes, por ejemplo, aquí en La Orotava, en la Villa de Arriba, en el Farrobo, la tienes en Buenavista, la tienes en multitud de lugares, y también incluso en conventos y en parroquias como la de la Concepción de Santa Cruz, tiene su capilla asignada también, y que es una vocación que ya te digo, que tiene una importancia y que muchas veces la gente desconoce e identifica, como bien tú decías, a la patrona como a la Virgen de Candelaria, cuando realmente la patrona de la isla, la patrona insular, viene a ser Nuestra Señora de los Remedios, que también comparte también en la nueva diócesis creada en el siglo XIX a los indignos de Las Palmas. A mí me interesa una cosa, porque tú siempre también nos lo has explicado, y cada año que viene, pues esta época te lo pregunto, ¿no? Porque en un principio no era el santo, digamos, labriego San Isidro, ¿no? Era San Benito, tú me has explicado otras veces, ¿no? Ojo, San Benito. Bueno, San Benito es un santo, es creador de la orden benedictina, es un padre de la iglesia, pero sin embargo no tiene nada que ver con las actividades del sector primario. Pues alguien me había dicho, lo que pasa es que se daban malas cosechas, y entonces de alguna manera esos gremios se rebotaban con el santo que tenían como patrono, y hacían un sorteo, un santo sorteo, y entonces elegían al azar a otro santo, y a lo mejor el que le saliera. Es como el tema de San Vicente, cuando se eligió aquí por el tema de la pandemia que vino por Garachico, o por ejemplo el tema del Puerto de la Cruz con los pescadores, que empezó por San Pedro, que sí era pescador, se ve que no le fue muy bien con las pescas, y empezaron a cambiar, pasó a la Virgen del Rosario, a San Telmo, ahora por último tenemos la Virgen de Huelvías, ahora por último tenemos a la Virgen del Carmen. Es decir, y bueno, la Virgen del Carmen tampoco tiene nada que ver con el mar, porque es de mar adentro, es del Monte Carmelo. Entonces son paradojas que se dan, ¿no? Y es un poco, son cambios que no obedecen, es un poco como los patrones de los cuerpos, de los cuerpos de policía. Por ejemplo, no, aquí en el Valle se instauró un poco San Miguel Arcángel como es el custodio, pero después en otros lados Nuestra Señora de Fátima, San Quintín, es un poco, depende un poco de la arbitrariedad o del agradecimiento muchas veces interesado hacia los santos, ¿no? Que es un poco una situación un poco más mundana, ¿verdad? Yo creo que algunas veces incluso, no digo en términos tan grandes, pero a título local hay algunos sacerdotes que tienen más preferencia por unas que por otras, y por uno y por otro, ¿no? Eso pasó, y date cuenta tú que hubo un grave problema, Isidro, porque hubo una época
en que por mandato episcopal no podía haber más que una imagen o una vocación de Nuestra Señora por parroquia, Sí. y se creó un verdadero... Uy. Y después hemos visto cómo ha ido evolucionando la historia y Sí. cómo se han ido sucediendo o han cambiado las vocaciones, ¿no? Por ejemplo, antes nombré a San Juan del Farrobo, que su vocación principal era precisamente Nuestra Señora de los Remedios, y poco a poco, y sobre todo después del siglo XX, ha ido siendo desplazada por Nuestra Señora del Carmen, y la Sí. otra ha quedado un poco arrinconada, incluso las andas se le han cambiado, Yo siempre sigue el te guardacho. cuento la misma anécdota cada vez que hablamos de eso, porque te digo la gaveta aquella que abría en la sacristía vieja y me encontraba con aquella cabeza rodando de un lado a otro de una mujer, de una dama, de la Virgen del Rosario, según me dijeron después, y a mí de chico menudo me daba pena, me daba una pena tan grande, y Sí. eso me dijeron, dice, a mí me lo dijo un sacerdote, me dijeron, esa es la Virgen de los Remedios, que cuando digo la de el Rosario, que Del diga, y de Rosario, hecho, sí. donde está la Virgen de los Remedios actualmente, la hornacina o el retablo, mejor El dicho, retablo, sí, el está retablo. dedicado precisamente, según tengo Y bueno, entendido, ahí está pues también la patrona Santa Lucía de lo que fue el convento sí, franciscano, sí, cierto, cierto, una cierto. desamortización, Bueno, sí. en cualquier caso, pues bueno, eso sucedió en muchas de las cuestiones, pero bueno, hablando de esas manifestaciones populares, hay muy particulares, porque, por ejemplo, la de San Marcos, en Tegueste, es tremendo, ¿no? Lo de los barcos, lo de la Sí, pero date cuenta tú que eso también ha sido más un reciente. poco más reciente, es decir, te explico, tenemos el ejemplo dentro del Valle de la Orotava, por ejemplo, que Sí, la Orotava presume un poco de la primacía del culto a San Isidro y a Santa María la Cabeza como santos patrones, y eso fueron unas fiestas más recientes. Es decir, ellos tenían una romería que era de una tabla flamenca de la Virgen de la Consolación hasta sí, casi principios del siglo XX, ah, y vaya, no se conocía. Sí, venía la gente de la Esperanza en romería y toda la historia, que las romerías no eran tal y como las tenemos concebidas hoy, como una ajá, especie de exposición sí. o de con esas Sí, carretas y sí, eso, no, no, sino que era acompañar a una imagen de un santo, de una bendecir virgen, de lo que fuera, animales y demás, claro, a un también. lugar, como Sí, se hace, por ejemplo, en el Socorro en Weimar, ¿no? sí, sí. Pero no tenía esa, y con esto pasa exactamente lo mismo, es decir, muchas de las tradiciones son Sí, relativamente recientes, y las romerías, date cuenta tú, que se empezaron a instaurar con el sí. regionalismo a partir de los años 40-50, que empezó Mucho tuvo que con ver Crosita. la regional de San Sí. Benito y esta de San Isidro aquí, Ujú. y fueron tomando auge, y después los pueblos fueron adquiriendo esos mismos modelos, un poco copiando, pero que no era. Por ejemplo, San Roque no tenía una romería. San Roque se embarcaba, fíjate tú, se llevaba el San roque Roque en y Garachico. circundaba el roque de Garachico, sí, y no era una romería con vaca basta y con carretas, porque nada tenía que ver. Bueno, incluso ya recientemente se intentó instaurar en Santa Cruz una especie de paseo romero también, no sé si lo recuerdas, Sí, que al bueno, final, como no había santos, acabaron sacando a San Telmo y a Nuestra lo que Señora del pasa es Buen que Viaje. la gente ignora un poquito también, a ver, porque la historia está ahí, tendríamos que hablar de Crosita, de la X, de esos Sí, primeros paseos romeros que hubo a principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, lo de los camellos, que era como si fuese, a ver, para que se entienda y no moleste a nadie, no era una tradición fervorosa desde el punto de vista religioso, ¿no? Era una manifestación popular y de hecho incluso iban camellos, era un paseo romero, pero en el sentido estricto. Lo que pasa es que no es romero, porque lo de romero es ir a Roma y ir en peregrinación, como sí, sí. siempre tú nos has dicho. No, en este caso era exaltación, esa era la palabra, exaltación de Sí, la... de una seña de identidad, y que eso Exacto. después, incluso en la mitad del siglo XX, tuvo con el regionalismo un poco que permitió el régimen franquista también, para que no se le desmadrara un poco los nacionalismos, tuvo esa especie de escaparate de formar esas romerías tal y como las tenemos hoy concebidas, pero que realmente no eran así, eran más bien Sí. como lo Sin, que conocemos, lo que tú decías, sí, sí, de ir a Roma, de ir con un santo a un sí. lugar De ahí viene que la palabra. normalmente eran Ajá. ubicaciones a veces con un significado simbólico religioso, Sin embargo, nos y dices que tú de los realejos que está recogido hace mucho tiempo esa devoción hacia el santo sí, y que también sí, manifestaciones, si no como hoy se conoce, porque yo de hecho incluso con las Reyes, con Irene y con pues Concepción nos decían cómo la romería tal y como la conocemos hoy en día la iniciaron 2 o 3 personas. Es decir que estamos hablando de que eso fue después un boom que vino posterior, pero la sí, devoción siempre estuvo ahí, ¿no? pero ojo, porque Isidro, date cuenta tú que Santiago Apóstol casi Sí, comparte copatronajo con San Isidro ahí, sí. porque Realejo fue una población eminentemente agrícola, Y era una fiesta muy y grande, que, la de y que Santiago vivía, Apóstol nos y ya dice. te digo, se instauró
nada menos que en el siglo XVII, es decir, estamos hablando, y ya te digo, a 50 años de que canonizaran al santo madrileño, que sí es Sí, un labriego, que sí es un hortelano que desempeñó esa actividad. Entonces, la sí, importancia que tiene ajá, que pasados nada más 50 años de su canonización se ajá, instaurara aquí, sí, es todo un referente, y sí, si alguien puede reivindicar la fiesta de San Isidro y Santa María de la Cabeza, es precisamente el pueblo o la ciudad de Los Realejos, que la ciudad la histórica de Los villa. Realejos, Ujú, ujú. que la tiene como referente, y que ya te digo que no hay, después la secundaria, ya te digo, el sur, en ese Sí, perdido paraje y casi desierto, que no me explico cómo fueron a hacer esa ermita ahí tampoco, y que prácticamente es coetánea, y que incluso la imagen vemos que es de la misma factura, y mira, que volviendo al tema de lo de los barcos, las carretas, los barcos, sí, y después eso fue una también desvirtualización también, porque fíjate tú, lo que se pretendía, los barcos aparecen con motivo de la festividad de de la Virgen Nuestra del Señora Rosario. del Rosario, las Sí, libreas y demás, sí, sí, sí. y hacen referencia a la batalla de Lepanto. Ujú, cierto. Entonces, ¿qué hacen? Se disfrazan unas carretas, y sobre todo en la zona de los valles del municipio de San Cristóbal de la Laguna, se celebraba esto con mucho... Y luego eso trasciende y Sí. ha llevado incluso a la romería de San Lo, Benito y a otras romerías, sí. y un poco se Ujú, desvirtúa lo que era, pero realmente que acabaron incluso hacían hasta unas carreras de barcos a ver sí. quién llegaba primero con las carreras de buey, como si fuera hoy en día el tema del arrastre de ganado, ¿no? Ujú, Y eso un poco se ha descontextualizado, o de alguna manera se ha adoptado. sí. Es lo que pasa, por ejemplo, que tampoco lo veo tan mal, pero bueno, que los herreños a lo mejor se enfadan por ello, con el tema del baile del santo, cuando vemos a los tambores y las flautas Sí, sí. tocando en honor y en otras festividades que no son precisamente la de Nuestra Señora de los Reyes, Pero, ¿no? ¿sabes? Ahí, tú antes dijiste un apunte muy importante, el hecho de que lo que hoy conocemos como tal, las carrozas o carretas engalanadas, el pegar las semillas, los carozos, los nísperos, todo eso es una cosa que comenzó en la década casi de los 60 70 por ahí Sí, sí, aproximadamente, sí, ¿no? sí, ¿no? Y en el Bun ya te digo las romerías que empezaron todas, porque hay una serie de pueblos que se cree la gente que llevan toda la vida haciendo romerías, y no es No, así. Te claro. hablo de Garachico, te hablo de Granadilla, te hablo esa misma de San Marcos, y mira tú el auge que han cogido, lo que tú Sí, decías mismo, el día carretero en San Marcos sí. tiene ya un No, y el carácter trabajo de es una interés etnográfico, y artesanía hacen es verdaderas tremendo. obras de arte Sí, cierto, cierto, con el ¿no? tema de las semillas y demás. Hombre, yo recuerdo lo de las caras de los cochinos, que ya se ven menos, no sé si es porque la ley no lo Sí, permite o también no, es una pero costumbre, sí, ponerles un puro y yo una... recuerdo el pobre Felipe Fernández, obispo de la diócesis nivariense, cuando puso un poquito en jaque a lo que eran las celebraciones de romería, Uf, uf, folclore en uf. las iglesias, como se armó medio revuelo y de hecho Mejor aquí no menear, como no me dicen. niego yo porque a más de uno le pusieron un cartelito. No, pues creo que don Felipe en algunos aspectos se equivocó, porque lo que no se puede tampoco es imponer, es decir, venir de fuera a imponer Sí, costumbre, o intentar quitar. Hubieron varias polémicas, y al final, cuando se vieron los pobres comprometidos, sí, intentaron tirar de la decisión del sínodo cuando no era vinculante, cuando sí. realmente fue una decisión del pastor de la diócesis, ¿no? Y fue el retirar de los actos al ejército, ¿verdad? Que le daba Sí. un realce, y que en la laguna tenía un sentido tradicional Aquí también venía con el tema de los artilleros, la banda de regimiento venía todos los años. sí. O aquello de bailar los santos también, que ha sido una costumbre aquí que yo Sí, entiendo sí. que puede parecer, a los foráneos le puede parecer un poco estrambótico, Bueno, pero después y yo en eso soy un poquito también crítico constructivo, porque a mí que hay gente que diga que si se baila un paso doble, creo que fue en la Zamora, con la Virgen, que no era respetuoso hacerlo con la Virgen de las Nieves, creo recordar, el sacerdote que lo dijo, ¿no? Y viendo imágenes, y bueno, el cura es el que manda en la iglesia, no hay duda. Entonces, pues bueno, tienes uno que acatarlo. Pero después resulta que ves tú cómo en el Rocío cogen a la Virgen de una manera, se tiran, pero por fervor, por amor, sí. y tú dices, pues vamos a ver, es decir, si la gente hace algún acto mal, hombre, yo no veo bien que una vez me acuerdo yo que a San Isidro se le puso un vaso de vino, un plástico, aquí en Los Realejos, eso me pareció una falta No, de respeto y sobre no, todo eso que son eso faltas de respeto ya, pero no hay que mezclar una cosa con otra, pero sí, pero de después hay ahí, otras tradiciones que vienen de tiempo, que normalmente se han hecho así, y sí, hombre, llegar de buenas a primeras, un
forasteros, por decirlo de alguna manera, intentar retirar esas costumbres es un poco delicado, ¿no? Y puede conllevar incluso a situaciones en las que se puede alterar el orden normal y acabar en una situación que después, al final, Sí. a mí, si digo la verdad, me dio pena porque creo que fue una equivocación de alguien que venía de fuera y que desconocía un poco, a veces el desconocimiento de las Sí. tradiciones o de las promesas de la gente Sí. o de los devotos. Había también una época en la que la gente, ya eso no se ve, pero se mostraba crítica con el tema de los devotos, o que la gente entrara de rodillas en un templo a Candelaria. Sí. ¿Cuántas madres no hacían una promesa porque se les salvó el hijo de una tuberculosis o de no sé qué, cierto. y entraban de rodillas en la basílica? Que bueno, la gente Eran cuestiones a recuerda respetar, ¿verdad? la Yo estela de la sangre, eso sí. eso lo respeto. Yo Sí. no entro no voy más allá, pero oye, que cada uno muestre su religiosidad como mejor sepa y pueda, Muy ¿verdad? bien. Y hay que ser respetuoso con esos temas. Yo no Bueno, me gusta pues entrar daría en para temas. mucho, Juanma, pero se nos ha acabado el tiempo. Daría para Se mucho nos va el porque tiempo. es un tema que nos gusta mucho y que, por supuesto, es susceptible de ser tocado. De hecho, incluso cuando pase este mes de junio, tomemos ese descanso vacacional en agosto, si todo está bien y si es posible el que puedas acompañarnos en directo en la mañana, en la medida de tus Sí, hombre, posibilidades, siempre habrá un huequito, sí. seguiremos hablando de todas Sí, esas romerías, todas esas fiestas, sí. porque, a ver, a pesar de que algunas tienen una cimentación de siglos hay otras que se conformaron a partir de la década de los 60, como bien dice, influenciadas por el turismo y bueno, y tantas cosas buenas que hemos creado. Es decir, no todo tiene que ser heredado de hace Sí, hombre. milenios y nada. No, nosotros hemos sido Pero Isidro, factibles, ¿no? nuestra cultura es una amalgama Sí, de cruces de distintas formas de concebir la vida y la sociedad, y que de alguna manera eso nos enriquece, eso nos hace lo que llaman cosmopolitas, ¿no? Nos hace más, hombre, no todo lo que viene de fuera tampoco es malo, ni sí, todo lo nuestro es es lo lo mejor, mejor, ni es lo exacto. peor Sí, sí, tampoco. sí, sí, Entonces sí. eso hay que tenerlo en cuenta. Yo solo espero hombre, que Realejo siga, y ahora que este mes de junio hay un impas, pero el mes de julio, que es dedicado a Nuestra Señora del Carmen, que es también Sí. una vocación muy importante en el Ujú. Realejo Bajo, que los realejeros, aunque por esta situación de alarma bueno, que ya estamos sobrellevando, no puedan celebrar todos sus actos, que sí por lo menos lo tenga presente, y que la administración local siga prestando ese apoyo, por lo Bien. menos aunque sea de esa forma virtual, y que no dejemos pasar desapercibidas nuestras tradiciones y costumbres, ¿verdad? Muy bien, Juanma, pues muchísimas gracias por esa participación en el día de hoy. No sé si mañana te será posible estar con nosotros. Sí, Vale. mañana, si es posible, Pues, me asomo con los compañeros ahí pues vamos que a se ver si puedan. hacemos otra vez ese trío, ¿de acuerdo? Muchas De acuerdo, gracias. Isidro. Un saludo. Venga, Gracias, muchas gracias y muchas buenas tardes gracias, a muchas todos. gracias. Venga.